Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a razonar y resolver un problema de Andalucía de la convocatoria de junio del 2019. Este problema es uno de los grupos en los que tenemos categorizados los problemas, como expliqué en la presentación del canal, y es un problema en el que vamos a resolver el tema de equilibrio químico. Pero antes de llegar a la definición de equilibrio químico, vamos a plantear una serie de conceptos teóricos aparentemente sencillos y básicos, pero que nos pueden ayudar a reflexionar y a razonar para poder resolver el problema de una manera adecuada. Para ello, plantearemos algunas definiciones importantes. La primera, ¿qué es una reacción irreversible? Pues una reacción irreversible es la que finaliza cuando uno de los reactivos se consume. En este caso concreto, por ejemplarizar la definición, solo tenemos un reactivo. Si fuera una reacción irreversible, estas dos flechas no existirían. Esas dos flechas, ahora veremos que lo que implican es las dos definiciones de equilibrio. Pero centrémonos en esto. Si fuera irreversible, solo tendría una flecha. ¿Y qué ocurriría con esta flecha? Que cuando todo el reactivo en este caso que tenemos en nuestra reacción, se consumiría para formar estos dos productos, la reacción se terminaría. Esto no es muy frecuente en las reacciones químicas, pero existe como definición teórica de reacción irreversible. La mayoría de las reacciones en la naturaleza y sobre todo en todos los conceptos químicos que estamos tratando, nos referimos a reacciones reversibles. ¿Qué es una reacción reversible? Pues una reacción reversible es una reacción en la que inicialmente solo hay reactivos. Y por lo tanto, inicialmente tendríamos una flecha solo, por eso aquí pongo directa, y de esto no habría nada, inicialmente. Pero en el momento que esto reaccione y se vayan formando productos, llegará un momento cuando los productos tienen la posibilidad de reaccionar entre ellos, se inician los dos sentidos. Cuando los productos tienen posibilidad de reaccionar entre ellos, se generaría una reacción, llamémosle inversa, que iría desde este sentido a este sentido, desde este lado a este lado. ¿Y qué ocurriría? Que esto inicialmente es cero, va desapareciendo y va formándose C y D. Una vez que C y D ya tiene la posibilidad de reaccionar, empieza a reaccionar y empieza a formar A y B. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando esto ocurre que los reactivos producen productos y los productos producen reactivos, hemos llegado a eso que vamos a definir como equilibrio químico. El equilibrio químico, indudablemente, nos dice que lo mismo que de estos productos reaccionan, se forman. Por lo tanto, si nosotros lo miráramos desde un punto de vista macroscópico, pues lógicamente no veríamos realmente qué está ocurriendo en esa reacción, pero realmente el concepto y definición de equilibrio es precisamente esto. O sea, que la misma cantidad de productos se forman en este caso, como productos de reactivos o de reactivos como productos. Por lo tanto, cuando se ha alcanzado este concepto de formación y desaparición, diremos que estamos en el equilibrio químico. Pero vamos a redefinirlo de una manera mucho más formal y llegar a la definición de la ley de acción de masas. Para ello, utilizaremos después estos conceptos que los vamos a utilizar en la definición, pero ya los enuncio. Equilibrios homogéneos se producen cuando los reactivos y los productos se encuentran en la misma fase. En la misma fase que será gases o en disolución. Cuando estos reactivos ocurren estas circunstancias, se produce un equilibrio homogéneo. Si se produce un equilibrio heterogéneo, quiere decir que en la reacción existen especies
o pueden existir, especies sólidas, líquidas, en disolución y gases. Pues bien, esta definición de equilibrio heterogéneo es muy importante porque a la hora de manejar lo que es el concepto de equilibrio químico, tenemos que tener muy claro, y ahora lo veremos con la ley de acción de masas, de que los sólidos y los líquidos no participan en el equilibrio químico como tal. Por lo tanto, dicho todos estos conceptos, vamos a ser capaces de definir la ley de acción de masas. Porque no he dicho lo más importante, lo he reservado para la explicación del por qué, qué circunstancia define que la desaparición de estos y formación de estos, y formación de estos y desaparición de estos y formación de estos, se produzcan en los dos sentidos. Pues bien, fijémonos en esta reacción determinada. Es una reacción genérica con las letras en minúsculas que se refieren a los coeficientes estequiométricos de igualación de la reacción. En este sentido la vamos a definir como reacción directa y en este sentido la vamos a definir como reacción inversa, de aquí para allá, en este sentido. Bien, nosotros decíamos en el tema de cinemática, que ya lo habéis visto, que la velocidad de una reacción, la fórmula de la velocidad de una reacción era una constante de velocidad por la concentración de los reactivos elevados a unos números que eran las órdenes parciales. Y hacíamos mucho hincapié en recordar que estas órdenes parciales, en un equilibrio, no son los mismos que los coeficientes estequiométricos. Es cierto, pero para poder llegar a la explicación de la ley de acción de masas, tenemos que considerar estas dos reacciones como separadas. O sea, esta hacia allá y esta hacia acá. No lo escribo, pero me explico. Esta de aquí para acá sin esto y esta de aquí para acá sin lo debajo. Por lo tanto, cuando nosotros consideramos estas reacciones solo con una flecha, diremos que es una reacción que se encuentra, es una reacción elemental, que no existe en ese momento ningún equilibrio. Y cuando la reacción se considera elemental solo en un sentido, sí que las órdenes parciales comentadas corresponden con los coeficientes estequiométricos. Por esa razón, nosotros podemos exponer en este caso y con este concepto que la velocidad de la reacción directa es la constante de velocidad por la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Por otra parte, la velocidad de la reacción inversa, de aquí para aquí, es otra constante de velocidad diferente por el producto de los reactivos, porque esta va de aquí para acá, elevados también a sus coeficientes estequiométricos, porque, digamos, considerada como una reacción sola, también es una reacción elemental y podemos colocar aquí los coeficientes estequiométricos. Pues bien, dicho esto, el equilibrio se produce, o sea, la desaparición y formación se produce cuando la velocidad de reacción en un sentido o en otro se iguala. Y entonces ocurre todo lo que hemos hablado, lo que estamos hablando en este momento. Por lo tanto, la condición de equilibrio implica que las dos velocidades tienen que ser iguales. Por lo tanto, colocamos las dos expresiones, velocidad directa y velocidad inversa, que he colocado aquí, las igualamos. Igualamos la reacción, hacemos la igualdad y hacemos esta transposición. Pasamos la K sub 2 aquí y este producto de concentraciones abajo. Y entonces se nos queda esto que tenemos aquí, que K sub 1 partido K sub 2 es igual arriba en el numerador el producto de, en este caso, entendida así, como el producto de los productos, partido el producto de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Como estas dos constantes son constantes de velocidad, pues consideraremos que es una constante y a esta constante es la que le llamaremos constante de equilibrio. Y es la que nos define
la ley de acción de masas entendida como la tenemos aquí escrita, como el cociente entre el producto de las concentraciones de los productos partido por las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Y esta es la ley de acción de masas. Y solamente otro concepto que nos lo vamos a utilizar mucho en el tema del problema. Estas concentraciones tienen que ser siempre molaridad. Y esto hará que esta constante sea adimensional. Por lo tanto, este concepto es importante de que todas estas concentraciones tienen que ser concentraciones molares. Y de esta manera definimos la ley de acción de masas, que es la que vamos a utilizar para resolver el problema que nos ocupa. Por lo tanto, con esta definición teórica, borraremos y resolveremos la cuestión A. Hechas las consideraciones teóricas pertinentes, iniciemos la resolución del ejercicio que nos ocupa. Dice, en un recipiente de 2 litros se introducen 0,043 moles de cloruro de nitrosilo y 0,01 mol de cloro gaseoso. Se cierra, se calienta a 30 grados y se deja que alcance el siguiente equilibrio. La pregunta es, calcular el valor de K sub C si en el equilibrio hay 0,031 mol de cloruro de nitrosilo. Antes de comenzar, siempre que se nos plantea un problema de este tipo, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, darnos cuenta en el equilibrio cómo se encuentran las especies que reaccionan y las especies que resultan de productos. Si son todas de la misma fase o si existe una mezcla de fases dentro de la reacción. Esto es por el enunciado anterior de equilibrios homogéneos y heterogéneos, recordando que si existen especies que no son gases o están en disolución, lógicamente no intervendrán en el equilibrio y tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, en este caso, todos son gases y por lo tanto, todos los intervinientes, tanto productos como reactivos, participarán en el equilibrio. Y por otra parte, fijarnos si está ajustada. Efectivamente, en este caso está ajustada porque además nos la dan, o sea que no hay ningún problema. Pues dicho esto, y con estas dos consideraciones, vamos a iniciar el desarrollo del ejercicio. Repetiremos la reacción aquí abajo para poder tener mejor el cuadro del equilibrio que nos ocupa. Vamos a plantear la tabla, y la tabla para estudiar el equilibrio son 3 filas en que serán la primera, la situación del inicio, la segunda, qué se va a producir en la reacción, y al final, qué ocurrirá en el equilibrio. Todo esto estaremos hablando de moles. Podríamos hablar, y de hecho se puede hacer y alguien lo puede hacer, planteando los datos que vamos a poner aquí ya en concentración, pero yo prefiero trabajar con moles que se ven más claros respecto a los datos que nos dan y después calcularemos las concentraciones para aplicarlas en la constante del equilibrio que nos ocupa. Por lo tanto, todo este planteamiento lo vamos a hacer con moles y lo veremos más claro, porque ¿qué ocurre? En el inicio nos dicen que introducimos 0,043 moles de cloruro de nitrosilo. No introducimos ninguna cantidad de monóxido de nitrógeno y sí introducimos 0,01 mol de cloro. Bien, ¿qué pasa en la reacción? En la reacción no sabemos lo que pasa, porque nosotros en este momento no sabemos realmente ningún dato para cantidades concretas de lo que pasa en la reacción, pero sí que sabemos estequiométricamente que nos dicen que 2 moles de cloruro de nitrosilo reaccionan y dan 2 moles de monóxido de nitrógeno y 1 mol de cloro. Pues bien, esto extrapolado a esa incógnita que nosotros tenemos que descubrir, pues podremos llamarle una letra
y establecerla estequiométricamente como hemos acabado de explicar. Por ejemplo, si la X se la planteamos al cloro, que es la que no tiene ningún coeficiente estequiométrico, lógicamente, siguiendo la estequiometría, diremos que un mol de cloro resulta en la reacción con 2 moles de monóxido de nitrógeno. Luego, entonces, en lo que reaccionará es, si reacciona un mol de cloro, si el resulta en la reacción da un mol de cloro de producto, pues dará 2 moles, 2X, que será la incógnita que nos define el equilibrio del monóxido de nitrógeno. Y indudablemente aquí lo que reaccionará será lo mismo, porque 2 moles de cloruro de nitrosilo dan un mol de cloro. Luego, si dan un mol de cloro, aquí tendremos que partir de 2 moles de cloruro de nitrosilo. Otra cosa, estos son reactivos, estos son productos. Los reactivos van a desaparecer, los productos se van a crear. Por lo tanto, aquí hay que ponerle un menos para tener claro qué va a producirse en el equilibrio. ¿Y qué va a producirse en el equilibrio? Pues lógicamente, lo que teníamos inicialmente menos lo que va a reaccionar de cloruro de nitrosilo serán los moles de cloruro de nitrosilo en el equilibrio. Del monóxido de nitrógeno no había nada, luego se habrán formado 2X. Del cloro había inicialmente esta cantidad y se ha generado la cantidad X de moles como habíamos estipulado. Bien, pues aquí mismo acabamos de plantear ya, con la incógnita consiguiente, los moles de cada una de las especies en el equilibrio. Entonces tendremos que calcular X. ¿Y cómo lo haremos? Pues tenemos un dato, que siempre tendremos un dato para poderla calcular, que en este caso dice, en el equilibrio hay 0,031 mol de cloruro de nitrosilo. ¿Y cuáles son los moles del equilibrio de cloruro de nitrosilo? Pues son realmente estas de aquí. Por lo tanto, estas moles serán las mismas que la que nos da el dato, y entonces tendremos que 0,043 menos 2X será igual a 0,031. Pasamos aquí, tendríamos 0,043 menos 0,031 es igual a 2X, de donde X vale 0,006 moles. 0,06 moles, pero de nadie. O sea, moles quiere decir porque toda esta tabla está rellenada con moles. Por lo tanto, X son las moles que han resultado en la reacción. Por lo tanto, hablamos siempre de moles. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, con este dato podremos calcular realmente la cantidad de moles que existen en el equilibrio de cada una de las especies. Y lo vamos a hacer. Tenemos del cloruro de nitrosilo, tenemos 0,043 menos 2X, que en este caso X ya vale 0,006, lo que valga. Ahora lo pondremos. De monóxido de nitrógeno tendremos 2X y tendremos 2 por 0,006. Y de cloro tendremos 0,01 más 0,006. Con lo que los resultados son, vamos a ver, del monóxido son 0,031, del monóxido de nitrógeno 0,012 y del cloro 0,016. ¿Vale? Entonces, estos son los moles de cada una de las especies que intervienen en el equilibrio. Con estas moles vamos a calcular la concentración y vamos a calcular la constante del equilibrio. Borramos y seguimos. He mantenido la cantidad de moles que teníamos antes de borrar para
utilizarla en el dato que necesitamos para la constante de equilibrio. He recordado que tenemos los moles, pero nosotros tenemos que obtener las concentraciones en molaridad de cada uno de las especies que intervienen en el equilibrio. Por lo tanto, tan sencillo como que la concentración de cada uno de ellos será los moles que tenemos en el equilibrio con el volumen que tenemos en el recipiente. Por lo tanto, la concentración será moles partido por volumen. Por lo tanto, la concentración del cloruro de nitrosilo será 0,031 partido por 2. La concentración del monóxido de nitrógeno será 0,012 partido por 2. Y la concentración del cloro será 0,016 partido por 2. Esto es la molaridad de cada una de las especies que reaccionan, que son, la primera es 0,0155 molar, la segunda 0,006 molar y la tercera 0,008 molar. Por lo tanto, estas son las concentraciones que tenemos de todas las especies reaccionantes. Y ahora, con este dato, vamos a aplicar la ley de acción de masas explicada anteriormente. Borro esto porque ya no me hace falta. Y aplicamos la ley de acción de masas, y por lo tanto la ley de acción de masas nos dice que K sub C es igual al producto de las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico, en este caso será esto, por elevado a 1, partido la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Luego sustituimos cada una de ellas y tendremos que K sub C vale, la concentración de NO es 0,006 elevado al cuadrado por la concentración de cloro, que vale 0,008 partido la concentración del cloruro de nitrosilo, que es 0,0155 elevado al cuadrado. Y este cálculo resulta 0,06 exactamente, 1,2 por 10 elevado a menos 3. 1,2 por 10 elevado a menos 3. Como dije, la constante de equilibrio es una constante adimensional, pero tenemos que recordar, no es que sea una unidad, que esta constante viene de operar con concentraciones molares, que son las que hay que poner en la ley de acción de masas. Por lo tanto, realmente es una constante adimensional, pero hay que recordar que está íntimamente relacionada con la concentración utilizada, que es la molaridad. Y con esto resolvemos el apartado A del problema que nos ocupa. Resolveremos el apartado B del problema que nos ocupa, que dice que calculemos la presión total y las presiones de cada gas en el equilibrio. Las presiones de cada gas en el equilibrio se entiende que son las presiones parciales que ejerce cada gas dentro del reactor donde se produce el equilibrio, porque existe el condicionamiento de que en una mezcla de gases cada uno de los gases se comporta como si estuviera solo dentro del reactor con sus condicionamientos. Quiere decir que él, con sus condicionamientos, entre otros el número de moles, ejercerá una presión parcial que será siempre la misma,
no dependiendo de otras consideraciones. Y eso le ocurrirá a todos los gases de la mezcla. Por lo tanto, la presión total será las presiones parciales sumadas y nos darán el condicionamiento de la presión total que ejercen la mezcla de gases sobre las paredes del reactor en que se está produciendo. Por lo tanto, como estamos hablando de gases, pues tendremos que recurrir a la fórmula de los gases ideales, donde podemos despejar la presión y con esta expresión podremos calcular todas las presiones parciales de cada uno de los gases que intervienen porque conocemos sus moles. Por lo tanto, tendríamos la presión parcial para el cloruro de nitrosilo sería 0,031 por 0,082 por 303 partido por 2. La presión parcial del monóxido de nitrógeno sería 0,012 por 0,082 por 303 partido por 2, 0,012. Y la presión parcial del cloro sería 0,016 por 0,082 por 303 partido por 2. Estos cálculos dan los siguientes datos. El primero es 0,385 atmósferas. El segundo, 0,149 atmósferas. Y el tercero, 0,199 atmósferas. Con esto ya tenemos las tres presiones parciales que nos piden en el apartado B del problema. Y la presión total, como hemos explicado y he definido hace un segundo, pues lógicamente será, la presión total será la suma de las tres presiones parciales que hemos calculado. Y esto nos dará 0,733 atmósferas. Con esto tenemos calculado la presión total y las presiones de cada gas en el equilibrio como nos pide el apartado B del problema. La presión total se hubiera podido calcular de otro modo, también muy sencillo, que es que si nosotros hubiéramos sumado el total de moles que tenemos, estos serían las moles totales en el equilibrio, y aplicando la misma fórmula, utilizando este dato de las moles totales, hubiéramos obtenido la presión total que hubiera dado el mismo resultado de 0,733 atmósferas. Por lo tanto, con esto hemos terminado la resolución y el razonamiento del ejercicio y espero haberme explicado, espero haber cumplido el objetivo de haberos ser útil. Si ha sido así, por favor, dadle like y seguir suscribiéndoos, porque así no os perderéis ninguno de los vídeos que vamos publicando, que en estos momentos son más necesarios. Por lo tanto, sin otro comentario, simplemente los que podáis traspasarme, tanto en el perfil de Facebook como en los comentarios de los vídeos de YouTube, estoy a vuestra disposición para atenderos en cualquier momento. Así que con todo esto, hasta el próximo vídeo.